Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a tener una nueva sesión de estos webinars, en donde vamos a estar tocando el tema de entender el porqué y cuál es la mejor forma de poder plantear un diagnóstico o un análisis financiero de nuestra empresa, eh, y qué hacer luego de eso, para qué sirve y cómo podemos conectar eso con los procesos de nuestra empresa. Bien, así que, ¿qué vamos a ver hoy? En agenda tenemos, bueno, una breve introducción de qué nos referimos cuando estamos hablando de un diagnóstico financiero, entender por qué es un buen momento del año para hacerlo, si en caso que no lo hayamos hecho antes, qué beneficios y qué característica cumple esta época del año que la vuelve un momento acertado para hacerlo. Vamos a ir pasando a lo largo de nuestra metodología para la confección de un diagnóstico, entendiendo el negocio, los procesos, el cálculo de los indicadores que van a formar y van a formar parte de nuestro diagnóstico, entender de forma práctica cuál es la conexión que hay entre el diagnóstico, estos indicadores y la operación de nuestro negocio, y por último entender, una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico con nuestros resultados, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá del diagnóstico y cómo podemos sacarle realmente el jugo y el mayor valor posible a este proceso? Bien, arranquemos entonces. ¿En qué consiste un diagnóstico financiero? Básicamente, el diagnóstico financiero tiene como objetivo lograr de alguna manera medir y entender cuál es la salud financiera de nuestro negocio en un momento dado. Bien. En segundo lugar, nos va a permitir confeccionar una herramienta que, si la utilizamos correctamente y con la información adecuada, vamos a poder obtener alertas tempranas de problemas que se puedan llegar a generar en el futuro y poder o evitarlos o afrontarlos de una forma más eficiente y mejor posicionados ante esos inconvenientes que puedan llegar a surgir. En tercer lugar, nos va a permitir entender cuáles son las causas de cada uno de los indicadores y de esas alertas que se fueron generando en el negocio, en nuestro proceso, en nuestra operación, para poder entender qué tornillo ajustar para que se mantengan las cosas como deben estar, ¿sí? Este es uno de los puntos más importantes. Y por último, nos va a permitir evaluar la madurez desde el punto de vista de la información económica y financiera que tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Si esta información está reflejando correctamente las transacciones que se generan en nuestro negocio, si el entorno de control en el cual se genera esta información es el adecuado, y por último, si las herramientas tecnológicas que estamos utilizando para la registración, el mantenimiento y el reporte de esta información financiera es el adecuado y nos permite tener un entendimiento acabado de la salud financiera de nuestra empresa, ¿sí? Ahora, hay un objetivo que es clave y que va más allá de estos 4 objetivos que estuvimos viendo, que es el objetivo final: lograr convertir el análisis financiero, es decir, el análisis periódico del estado de salud financiera y económica de nuestra empresa, como una herramienta de gestión, ¿sí? Que parece algo básico decirlo de esa manera, pero la realidad es que es importante que podamos de alguna manera asegurarnos que, utilizando cierto tablero de control, estamos viendo realmente cuál es la salud de nuestro negocio y que las decisiones que tomemos en base
a esos indicadores realmente estén pegando en la parte del negocio que nosotros nos interesa que pegue. ¿Sí? Entonces, básicamente un diagnóstico financiero tiene como objetivo lograr estas 5 cosas. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros llevamos adelante para poder realizar un diagnóstico financiero? En primer lugar, nos centramos en y nos aseguramos de entender el negocio correctamente. Porque toda la operación del negocio y todas las transacciones que se realizan en la operación del negocio están enmarcadas en un entorno y en un contexto que le puede dar uno u otro sentido a esas transacciones. Entonces, nosotros no podemos realizar un diagnóstico y interpretar los resultados de un diagnóstico correctamente si no estamos seguros de que tenemos un acabado entendimiento del entorno del negocio. ¿Bien? En segundo lugar, buscamos lograr un entendimiento de de cada uno de los procesos y de las áreas funcionales que conforman nuestro negocio y cómo esas transacciones, esos procesos y esas áreas funcionales se van conectando con la información financiera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tengamos resultados y tengamos un plan de acción para algún indicador puntual, para cambiar el resultado de ese indicador, tenemos que saber a dónde ir a modificar algo para poder generar ese cambio. Porque al final del día los indicadores y la información financiera termina siendo el reflejo de todo un proceso anterior. Entonces, si yo no logro tener un correcto entendimiento de cuáles son las áreas funcionales y cuáles son los procesos que generan cada una de las transacciones y cada una de la información que estamos utilizando para realizar nuestro diagnóstico, difícilmente me sirva para generar un cambio genuino en mi negocio. Entonces, entender el negocio para saber cuál es el contexto y el entorno en el cual está operando la empresa y que se genere esta información. Y cuáles son las transacciones y cuáles son los procesos de cada una de las áreas funcionales que generan esa información es clave para después que sea exitoso el proceso. Si no, no lo va a hacer. En tercer lugar, pasamos al trabajo de campo. Procesamos la información, generamos los indicadores. Entendemos cuáles son los indicadores necesarios para poder evaluar la salud de nuestro negocio. Si los tenemos, los generamos y si no, los construimos para comenzar a medirlo. Y en caso de que no exista la información que necesitamos para poder medir ese indicador, nos vamos al proceso y entendemos qué hay que modificar en el proceso para generar la información y que esa información nos alimente el indicador. ¿Sí? Luego del procesamiento llega el momento de evaluar los resultados que surgen del procesamiento de los datos. Es decir, tomar cada uno de los indicadores y de los análisis de tendencias que vayamos haciendo a lo largo de nuestro procesamiento de datos y entenderlos, evaluarlos, poder captar qué es lo que nos está diciendo cada uno de esos indicadores y cada uno de esos resultados. Y digo, entender qué es lo que nos está diciendo, porque puede suceder que tenemos un resultado de un indicador que no es el esperado, pero que tiene una razón de ser que es razonable, y quizás no hay que aislar ese dato para poder volver a recalcular el indicador, o bien es esperable puntualmente en ese periodo, entonces lo podemos tomar como razonable y válido o no. Digo, el mismo resultado en distintos momentos del ejercicio, o el mismo resultado en distintos años, o el mismo resultado del mismo indicador en distintas empresas de la misma industria, pueden tener significados distintos. Entonces, por eso es importante
no tomar recetas ya prearmadas, sino entender el negocio, entender los procesos, procesar correctamente la información para poder evaluar los indicadores y los resultados de esos indicadores, porque cada uno de estos análisis y estos diagnósticos son están muy emparentados y tienen mucho que ver con la situación puntual del negocio y de la empresa de la cual se está haciendo el diagnóstico. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta para no tomar decisiones que sean erradas. Y por último, en base al análisis que hicimos, a los resultados que fuimos identificando, pasamos a proponer recomendaciones, ¿bien? Es decir, establecer objetivos en base a los resultados y a los cambios que querramos generar o puntos fuertes que querramos reforzar, priorizar esos objetivos, entender cuáles son los recursos con los cuales contamos para llevar adelante estos objetivos y si la tecnología con la cual estamos trabajando nos permite llevar adelante lo que tengamos que llevar adelante para poder promover y mantener el cambio que queremos mantener. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Inquietud? Bien, seguimos. Perfecto. Ahora, ¿por qué es el momento, es un gran momento en el año y en el ejercicio para poder hacer un diagnóstico? Estamos comenzando el último trimestre del año, ¿sí? Ya pasó un periodo de 9 meses de todo el ejercicio, que es básicamente una proporción representativa del ejercicio que estamos evaluando. Esto quiere decir, la cantidad de transacciones que se dieron a lo largo del ejercicio ya nos pueden dar, perdón, una visión adecuada de qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces ya podemos tomar como válido la historia que tenemos a lo largo del ejercicio, poder compararlo con periodos anteriores, ¿sí? Y en base a eso, comenzar a evaluar los resultados y tomar decisiones. Pero al mismo tiempo, los 3 meses que nos quedan para llegar al fin del ejercicio, nos permite hacer ejecutables cortos, puntuales, de efecto rápido, para poder obtener un feedback antes del cierre del ejercicio. Y por último, lograr tener todos los resultados, tanto del fin del tercer trimestre como del fin del anual, como base para la planificación del próximo año. Considerando que la planificación del próximo año debería estar antes del cierre de este año, esperar a que se termine el último trimestre para realizar el diagnóstico y en base a eso tomar las decisiones, probablemente estemos tomando las decisiones recién finalizando el primer trimestre del próximo ejercicio. Entonces, hacerlo ahora es un momento justo para comenzar el ejercicio siguiente con una planificación que esté basada en números y que esté basada en indicadores que nos permita luego seguir evaluando si los cambios que nosotros decidimos realizar están generando efecto en el proceso que nosotros queríamos generar. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ingresando un poquito a la metodología puntual, vamos a ir pasando paso a paso, entendiendo por qué se realiza cada una de esas etapas del diagnóstico y profundizando un poquito más en cada una de ellas. ¿Bien? En primer lugar, como dijimos, es clave entender el negocio, ¿sí? Pero no solamente entender el negocio, el modelo del negocio, en qué sector está operando la empresa, ¿sí? Cuáles son nuestros productos o servicios, ¿sí? Porque no es lo mismo un diagnóstico para para una empresa que hace reventa de productos, para una empresa que produce productos o para una empresa que presta un servicio. Son enfoques totalmente distintos, ¿sí? Y cada una de estas 3 opciones, dependiendo del sector y dependiendo del modelo de negocio, que puede ser empresa a otros, venta a otros negocios o ventas a consumidores finales, digo, es muy importante entender todo esto
para poder tener una evaluación certera luego de los resultados, ¿sí? Tenemos que entender bien el mercado en el cual nos estamos operando y cómo se está comportando nuestro mercado y nuestros clientes, si está habiendo cambios o no, para poder lograr darle una explicación a la, a la evolución de ciertos indicadores y a la hora de planificar cómo modificar o no esas tendencias, planificar teniendo en cuenta el sector y el mercado, etcétera, porque si no, podemos planificar un cambio en positivo, pero si el mercado se está reduciendo, vamos a tener que invertir mucho más de lo esperado para lograr un incremento. ¿Bien? Tenemos que entender cuál es la estacionalidad, porque si estamos haciendo un diagnóstico finalizando el tercer trimestre del año y sabemos que el pico de operaciones y de volumen de venta está en el último trimestre, probablemente en vez de tomar los 3 trimestres del año, debamos adicionarle el último trimestre del año pasado para lograr tener una foto anual que incluya la última estacionalidad, entender cómo operó y cómo se comportó para poder predecir o para poder planificar la próxima estacionalidad, porque si no, estaríamos teniendo gran parte y una de las proporciones más importantes del ejercicio fuera de nuestro análisis, ¿sí? Entonces, es importante, antes de planificar nuestro diagnóstico, es entender la estacionalidad que tiene nuestro negocio. También es importante entender tanto la macro como la microeconomía, cómo se está comportando alrededor, ¿sí? ¿El país está incrementando su nivel de actividad o está en recesión? ¿Hay inflación o no hay inflación? ¿El tipo de cambio es importante o no es importante para mi negocio? En caso que sea importante, ¿cómo se está comportando? ¿Cuáles son las perspectivas para cada uno de estos indicadores económicos en el futuro? ¿Cómo se comportó a lo largo del año? ¿Fue un año estable? ¿Fue un año con mucho cambio en los distintos factores económicos? Digo, son puntos claves para entender después, cuando veamos los números, por qué están esos números. Si no, podemos de vuelta, me voy a cansar de repetirlo porque es clave esto. Si nosotros no logramos entender el cómo, el dónde y el por qué, cuando evaluemos los resultados y tomemos decisiones, probablemente sean decisiones cerradas. Obviamente, dentro de lo que es la micro y la macro y el entorno económico, hay que entender el entorno tributario y si ha habido cambios en la normativa tributaria o no, y el impacto que pueda llegar a tener o que pudo tener a lo largo del ejercicio dentro de nuestros números. Y por último, cuáles son los factores que van afectando nuestro negocio, ¿sí? Entonces, este punto es un punto de partida, parece muy genérico, pero es clave para poder tener bases fuertes para después seguir interpretando la información que vamos a seguir teniendo en el futuro. Pasando a la segunda etapa de nuestro diagnóstico, tenemos que entender, como ya dijimos, cómo se conectan los números o la información que tenemos con nuestros procesos y nuestras distintas áreas funcionales, ¿sí? Digo, y lo vuelvo a repetir, nuestra información económica y financiera es un reflejo de un montón de transacciones que conforman distintos procesos que fueron sucediendo anteriormente. Entonces, yo necesito entender todo esto que sucedió antes para saber cuál es el origen de estos números y en base a entender cuál es el origen de estos números, luego puedo interpretar correctamente nuestros indicadores y podemos entender a dónde tenemos que ir a trabajar para poder cambiar esos indicadores, ¿sí? Entonces nosotros, como veníamos hablando, tenemos una operación que va generando distintas transacciones a lo largo del tiempo, a lo largo del ejercicio. Esas transacciones deben ser cargadas a un sistema, se van acumulando en un sistema que genera los datos. Esos datos son los que nosotros utilizamos para
realizar nuestro diagnóstico y generar nuestros indicadores. En caso que durante nuestro diagnóstico vemos que necesitamos un indicador y no tenemos la información para hacerlo, nos tenemos que ir a la operación para entender qué modificación en el proceso hay que hacer, para entender cómo debe ser cargado en el sistema y que genere los datos necesarios para poder generar el indicador. Y por último, en base a estos indicadores y a la interpretación que hagamos de estos indicadores, es que vamos a tomar una decisión, que luego esa decisión va a tener un feedback porque va a impactar en la operación y va a comenzar a alimentar el sistema y los datos nuevamente, pero con cambios que deberían impactar en nuestros indicadores y mostrar que este cambio que nosotros indicamos en un inicio, esta decisión que tomamos al final del último diagnóstico, del último proceso de análisis financiero, realmente tuvo el impacto que nosotros quisimos en la operación. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante tener un entendimiento acabado de los procesos y de cómo impactan esos procesos en los indicadores y en la información financiera. Muy bien, ingresando ya a la tercera etapa de de este proceso de diagnóstico que estamos hablando, es donde entramos al procesamiento de la información propiamente dicha. Antes de eso, si hay alguna duda, alguna inquietud. Bien, perfecto. Seguimos entonces. ¿Cuál es el rol de los indicadores? Básicamente, los indicadores son métricas o cálculos matemáticos que surgen de comparaciones de distintos valores financieros o económicos de nuestra información financiera y que nos permiten poder analizar y evaluar aspectos de desempeño histórico de nuestro negocio, ¿sí? Es decir, el indicador muestra la historia, lo que ya sucedió, ¿sí? Tenemos indicadores que son financieros, que hablan de una foto de una situación estática en el momento que lo estamos midiendo, y tenemos indicadores que son económicos y que nos permiten ver la película de un cierto periodo de tiempo en el cual que es el cual estamos evaluando. ¿Bien? ¿Qué nos permite poder calcular indicadores? Nos permite, en primer lugar, como hablamos, evaluar el comportamiento histórico de la empresa. En segundo lugar, entender si este comportamiento está dentro de las pautas que nosotros esperábamos que deberían suceder. Y en tercer lugar, poder efectuar comparaciones con la industria o con el sector en el cual se encuentra la empresa, ¿sí? Esto es importante porque nosotros podemos estar viendo un resultado de rentabilidad, por ejemplo, que parece positivo y que parece el que a nosotros nos deja tranquilo, pero todo nuestro sector está teniendo un 30% más de rentabilidad, los cual, si no hacemos esa comparación, nos estamos perdiendo de identificar un costo de oportunidad, porque deberíamos estar ganando más de lo que estamos ganando, ¿sí? Entonces, esa es parte de las claves de poder medir nuestras operaciones y nuestro negocio. Como les comentaba recién, tenemos básicamente dos tipos de indicadores: indicadores financieros, que tienen que ver principalmente con la situación puntual de la empresa en el momento que lo estamos evaluando, ¿sí? E indicadores económicos que nos permiten entender durante un periodo de tiempo cuáles fueron nuestros resultados y nuestra performance en ese periodo. ¿Bien? No nos vamos a adentrar mucho en lo que son las mediciones y la forma de medir cada uno de estos indicadores, porque es información que se encuentra en todos lados. Los vamos a nombrar a los principales, pero lo importante acá es entender que, si bien existen indicadores base que en general buscamos o que se ven como genéricos y que
muchas personas lo tienen, muchas empresas lo tienen, muchas personas lo miden. La realidad es que pueden existir indicadores que son muy propios de cada uno de los negocios, propios de cada una de las industrias, o hasta indicadores que son propios de la empresa propiamente dicha, porque miden cuestiones puntuales que son importantes para esa empresa puntual, pero que para otra capaz no lo son. ¿Sí? Entonces, si bien existe, como hablamos, un set de indicadores que son los básicos, que están en todos los libros, que están en todos los portales de internet donde uno puede buscar, es importante lograr entender nuestro negocio y nuestras operaciones para analizar la información que tenemos y entender si necesitamos medir cuestiones puntuales y hasta poder construir indicadores de una forma distinta a las tradicionales, pero que nos dan a nosotros la información que necesitamos tener para poder evaluar nuestro negocio. ¿Sí? Bueno, como les decía, como indicadores financieros tenemos la liquidez corriente. La liquidez corriente básicamente es una proporción entre nuestro activo corriente y nuestro pasivo corriente. Nos permite entender cómo estamos posicionados para afrontar nuestras deudas a corto plazo. Tenemos otro indicador que son los días en las calles de las cuentas corrientes, que nos dicen cuántos días en promedio estamos tardando en cobrarle a nuestros clientes. La rotación del stock, que nos mide cuánto tiempo en promedio pasa el stock desde que ingresa a los almacenes hasta que se despacha a nuestros clientes. Los índices de endeudamiento para entender qué, qué tan apalancado estamos con fondos externos a nuestra empresa y poder medir si ese grado de endeudamiento es el correcto o no. La cobertura de caja, que nos permite entender con nuestra caja o con nuestras disponibilidades líquidas cómo estamos parados frente a las obligaciones a corto plazo, que es un indicador muy similar a la liquidez corriente, pero mucho más ácido. Y el ciclo de conversión de efectivo, que básicamente nos indica cuánto tardamos entre que pagamos la compra de una mercadería y cobramos la venta de ese mismo producto, ¿no? Todo ese proceso. Por otro lado, tenemos los indicadores económicos, que están muy relacionados con lo que es el resultado de cada uno de nuestros negocios, donde los principales son el rendimiento sobre el patrimonio neto y el rendimiento sobre el activo. Siempre los rendimientos tienen que estar calculados sobre sobre activos, ¿sí? O sobre el patrimonio neto, ¿bien? ¿Por qué? Porque estos valores son los que la empresa pone a trabajar para generar los resultados. ¿Qué pasa? Como se sabe, el rendimiento sobre el patrimonio neto es cuál es el grado de rendimiento, valga la redundancia, que los aportes realizados por los accionistas están generando a lo largo del ejercicio, mientras que el resultado o el rendimiento del activo nos indica todos, todos nuestros activos, cómo están rindiendo a lo largo del ejercicio o de varios ejercicios y cuál es la evolución del rendimiento de ese activo. ¿Sí? Ahí la diferencia importante que hay entre el cálculo de ambos rendimientos no es solamente entender si ponemos el patrimonio neto o el activo como denominador, sino que en el numerador tenemos que, en el primer caso, incluir los resultados financieros y en el segundo caso habría que excluirlos. Bien. Luego tenemos el margen bruto o el EBITDA, que son distintos puntos de mediciones del rendimiento a lo largo del estado de resultado, para entender si el resultado operativo es el que esperamos, si el resultado operativo luego de intereses, amortizaciones e impuestos es el que esperamos, etc. Y por último tenemos
todo lo que son los análisis tanto horizontales como verticales de tendencia del estado de resultado. Los análisis horizontales nos permite ir identificando tendencias a lo largo del ejercicio, siempre teniendo en cuenta que los valores de distintos ejercicios sean comparables. En caso que no sean comparables, deberíamos convertir los periodos que no son comparables para que el análisis sea el correcto. Y el análisis vertical, que también podemos tener comparaciones de distintos periodos, pero en general suelen estar como porcentaje de las ventas, nos permite entender si cada uno de los rubros de nuestro estado de resultado se está llevando cierta proporción de las ventas según lo que estábamos esperando. Si esa proporción que se está llevando es lo esperado, es decir, digo, el margen bruto, el porcentaje del margen bruto sobre las ventas es parte de este análisis vertical, donde podemos entender si el costo de venta que pasó de un año era el 50% de las ventas, pasó a ser el 65%, si ese 15% adicional de un ejercicio al otro era esperable por algún motivo puntual, o si no era esperable y tenemos que entrar ahí a analizar nuestro costo de venta para entender por qué es más alto en proporción de las ventas, o bien por qué bajamos el precio en proporción del costo, ¿no? Lo mismo para cada uno de los puntos del estado de resultado. Pero de vuelta, es un set de indicadores genérico que sirve y es aplicable prácticamente a todos los negocios, ¿sí? Pero si queremos tener una evaluación más acertada e ir más a profundidad en nuestro análisis, podemos comenzar a investigar y a entender distintos tipos de indicadores y confeccionar distintos indicadores que nos den información más precisa de nuestro negocio. ¿Bien? Ok. Es importante entender cómo funciona la conexión entre los indicadores que nosotros podamos ir calculando y evaluando, confeccionando, con nuestro negocio puntualmente, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a tomar el indicador ciclo de conversión del efectivo, es decir, cuánto tardamos nosotros entre lo que pagamos un producto y lo cobramos nuevamente luego de venderlo, considerando un negocio que compra y vende productos, ¿sí? Compra, almacena y vende y cobra. ¿Bien? ¿Cómo se confecciona este indicador? Parte de la rotación del stock, se le adicionan los días de cobranza o los días en las calles de las cuentas corrientes y luego se le restan los días de pago a proveedores. ¿Bien? Entonces, suponiendo que estos tres indicadores que juntos conforman el ciclo de conversión del efectivo tengan estos valores, 76 días de rotación del stock, 59 días de cuentas corrientes en la calle y 45 días de pago a proveedores, ¿sí? La situación sería la siguiente. Nosotros compraríamos en el día 0, pagaríamos en el día 45, estaríamos vendiendo en el día 76 y estaríamos cobrando en el día 135, ¿sí? Entonces, considerando la ecuación que dijimos recién, nuestro ciclo de conversión del efectivo son 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que toda inversión en un producto que yo voy a revender y que lo pago hoy, en 90 días voy a tener la cobranza de ese producto, ¿sí? Entonces, el resultado de esto, luego tenemos que empezar a analizarlo en base al negocio, en base a los procesos y en base a el entorno en el cual se desarrolla la actividad de la empresa, ¿bien? Pero supongamos que nosotros entendemos que 90 días es un plazo muy extenso, ¿sí? Que el costo financiero que representa tener
dinero en la calle durante 90 días es muy alto, porque la inflación es alta, porque la tasa de interés es alta, porque tenemos un producto que está muy atado a variaciones en el tipo de cambio contra el dólar y estamos en un periodo de inestabilidad que nos da la pauta que pueda haber incrementos en el tipo de cambio en el futuro y luego obteniendo una cobranza que no se ajusta porque es una partida monetaria, estaríamos teniendo una desventaja en el futuro para poder recomprar nuestros productos. Por cualquier motivo que sea, necesitamos achicar los 90 días y llevarlo a 60, por ejemplo. Entonces, para poder modificar eso, tenemos que empezar a trabajar sobre cada uno de los indicadores que conforman este indicador macro, que es el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, quizás los días de las cuentas corrientes en la calle deberíamos llevarlo de 59 días a 50 o 45 días. ¿Sí? Ahí estaríamos recuperando 14 días y reduciendo 14 días nuestro indicador macro. ¿Sí? Quizás la rotación del stock sea un indicador un poco más complejo de poder modificarlo porque básicamente tenemos que, la salida más rápida del stock es a través de la venta. Entonces, tenemos que salir a realizar campañas para poder incrementar nuestro volumen de operaciones, nuestro volumen de venta y sin modificar nuestra política de compras, empezar a reducir ese indicador de una forma consistente. Y la tercera opción es ir a los días de compra, sentarnos con nuestros proveedores y lograr obtener algunos días adicionales para el pago. Entonces, si los días, si mejoramos nuestra gestión de cuentas corrientes y logramos pasar de 59 días a 45 días, si logramos tener un trabajo con nuestros proveedores y pasar 45 días a 50 días y al mismo tiempo hacemos un trabajo fuerte en análisis de obsolescencia eh, y logramos incrementar nuestro volumen de operaciones y de ventas para reducir la rotación del stock de 76 a 66 días. De esa manera lograríamos pasar de 90 días a 60 días nuestro ciclo de conversión del efectivo. Pero lo que es clave acá es que cada una de las acciones que estuvimos hablando implican un proyecto en cada uno de estos procesos para mejorar el indicador. ¿Sí? Entonces, acá está la conexión que queríamos que quería que veamos. Nosotros hacemos una medición de la información. Esa información es reflejo o es consecuencia de una operación atrás. Esa operación es la que tenemos que modificar para tener impacto en el indicador y lograr los objetivos que nos estamos planteando. Y para poder modificar esta operación, necesitamos proyectos, ¿sí? Que ejecuten los cambios dentro de nuestro proceso para tener los resultados que queremos. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, acá es donde cierra todo el círculo con un feedback que se puede volver a medir, porque quizás nos ponemos de este análisis del ciclo de conversión del efectivo, surgen 3 proyectos, uno con cada uno de los responsables de estas distintas áreas, ¿sí? Y ponemos un plazo de 3 meses. Luego de esos 3 meses, volvemos a hacer el cálculo. Y quizás acá en vez de 90, tenemos 65. Bueno, si tenemos 65 días, quiere decir que surgió efecto en los proyectos que hemos planificado, que lo vinimos ejecutando correctamente, pero aún nos queda trabajar para lograr reducir 5 días más el indicador. ¿Bien? Entonces, el mensaje que queremos dar con esto es que aquello
que no se mide, no se puede mejorar. El hecho de nosotros poder enfocarnos y tener claridad de cuáles son la misión, la visión y los objetivos de nuestro negocio. Planificar correctamente, teniendo en cuenta esta misión, visión y objetivos, y entendiendo cuáles son los indicadores clave que tengo que medir para poder cumplir esa planificación. Ejecutar correctamente nuestros procesos y los proyectos que nos que hayamos planificado para poder hacer los cambios que querramos hacer en nuestro negocio. Poder medir los resultados y en base a eso obtener un feedback de esa planificación, este es el camino crítico necesario para poder cumplir objetivos y poder tener control de cómo van sucediendo las cosas en nuestro negocio. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas? ¿Consultas? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta nuestro objetivo principal al inicio de la sesión, que es básicamente que lográramos tomar nuestras herramientas de análisis financiero como una herramienta de gestión, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos que eso suceda y que no quede solamente en un diagnóstico puntual y nada más, sino que se convierta en un proceso de mediciones financieras periódicas que nos permitan ir evaluando cómo va siendo el desempeño y la performance de nuestro negocio? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el sistema de información con el que contamos, ¿sí? Podemos tener un sistema de información que esté desarrollado, que acumule todas las transacciones, ¿sí? O podemos tener un sistema de información más manual, quizás, donde de forma periódica o de forma una vez por semana, una vez cada 15 días, vamos acumulando nuestras transacciones. Pero lo primero que tenemos que entender es cómo está conformado nuestro sistema de información y si es el adecuado para poder tener este proceso. Bien. En segundo lugar, cómo es nuestro proceso de reporting, es decir, cómo se convierte esa información que tenemos en un sistema de reporte a los tomadores de decisiones que sea el adecuado para que puedan analizar y evaluar el desempeño del negocio en cierto periodo o en cada una de las mediciones, ¿sí? Es decir, puede suceder que nosotros tenemos un sistema de información robusto que tiene todas las transacciones registradas oportunamente, pero no tiene ningún tipo de salida, de ningún tipo de medición que permita tomar decisiones. Entonces, tengo el cúmulo de información, pero no estoy haciendo nada con esta información. Bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, si lo estamos haciendo o si no lo estamos haciendo y si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a medir y a tomar decisiones. En tercer lugar, el control interno les diría que es casi tan importante como el sistema de información en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un montón de información y puedo tener un esquema de reporte que sea semanal o diario, en donde los tomadores de decisiones vayan teniendo un tablero que vaya viendo distintos indicadores y la evolución de esos indicadores. Podemos ser muy robustos en esto, pero si la información con la cual yo estoy alimentando todo esto no es la adecuada, no es íntegra, no está completa, no es real, no se está valorizando o midiendo correctamente los valores que se están registrando, si no estamos seguros de todo esto,
las decisiones que se tomen van a ser incorrectas igualmente, ¿sí? Porque no vamos a estar seguros que todas las transacciones estén registradas, no vamos a estar seguros de que estén registradas, pero que estén registradas al valor que corresponda, que el stock esté evaluado al valor que corresponda. Es importante poder tener un sistema de control que me permita estar tranquilo, que cuando yo veo el indicador de las cuentas corrientes, de los días de cuenta corriente, ese número es correcto y no tiene algún tipo de impuesto o que le falta algún impuesto o lo que sea que me esté, eh, que me esté modificando ese valor y me haga tomar una decisión incorrecta. ¿Bien? Y por último, es importante evaluar la tecnología. Es decir, qué entorno tecnológico tenemos y en qué entorno tecnológico está soportada la información y nuestro sistema de reporte para que esto sea escalable y se pueda mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque si yo tengo un alto volumen de transacciones y un sistema de información que es medio manual, yo puedo hacer un esfuerzo grande para lograr tener en cierta fecha la información registrada, y puede ser que haya pasado por un proceso de control que me permita entender que esa información que yo registré es la correcta, pero si tengo que tener, aparte del equipo, ingresando transacciones al sistema todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque no está automatizado este proceso y difícilmente sea escalable y difícilmente lo podamos mantener con una periodicidad que entendemos sea la adecuada para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estos factores son tan importantes como el diagnóstico en sí, de hecho son parte del diagnóstico, para nosotros poder entender si como proyecto tenemos que hacer hincapié en alguno de estos puntos. Bien, siempre teniendo en cuenta que el objetivo final es que nuestro análisis financiero sea una herramienta más para la gestión de nuestros negocios. Bien, ¿dudas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Excelente. Bueno, de esta manera llegamos a la finalización de esta sesión. Les agradecemos mucho por su tiempo y su colaboración y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.